Diálogos. Arte y conversación. Buenos días. Hoy con la grata presencia de Francisco Londoño, decano de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Profesor Francisco Londoño, lo invito a que conversemos. Muchas gracias, Carlos. Hay una cosa que a mí me ha producido una impresión lo más de grata y tiene que ver con una, digamos, experiencia sensorial. Un espacio que estaba muy deprimido en el campus universitario y que es adyacente a la Facultad de Artes, al espacio que ustedes ocupan. Gracias a la perseverancia de ustedes, se convirtió en uno de los lugares más cálidos, entrañables, más acogedores, además porque está al aire libre. Yo le he puesto un nombre, no sé si ustedes ya le tienen alguno. Yo lo llamo el Parque de los Músicos o el Parque de la Música, porque es un prado donde los jóvenes estudiantes de música ejercitan su instrumento, practican, ensayan, como se dice, pues digamos en el lenguaje de la música. Y entonces, además de los sonidos naturales, a veces no todos ellos acogedores, los del entorno, pero también los pájaros, el sonido de la lluvia o simplemente el viento en los árboles, oye uno, digamos como esos signos de espiritualidad, de almas concentradas en el cultivo de la música. Introduzco este tema, profesor Francisco, porque quisiera que habláramos del espacio, la ubicación, el lugar que ocupa la Facultad de Artes, tanto en el sentido físico de la palabra como en el sentido, digamos, del cultivo de la inteligencia propio de la universidad. ¿Cómo percibe usted ese lugar? ¿Cómo siente usted que ese lugar incide, está en diálogo, propone transformaciones para la vida de los universitarios y al mismo tiempo qué problemas lo aquejan? Porque entre tanto sé que ese lugar del que hablo, el Parque de los Músicos, fue un lugar recuperado, era un lugar perdido, era prácticamente un lugar invadido y no fue fácil restituírselo a la universidad y particularmente a la facultad. El lugar del arte en la universidad. Bueno, Carlos, el espacio, esa zona verde tiene una historia larga. En la planeación arquitectónica de la universidad, ese espacio estaba reservado para un parqueadero. Era la continuación del parqueadero que está a espaldas del Museo Universitario. Solo que en esa época, esa parte del piso no estaba pavimentada, estaba en gravilla, esperando posiblemente una pavimentación posterior, y fue iniciativa de algunos estudiantes de artes recuperar ese espacio, sembrarlo, cuidarlo, no sin que mediara una, a veces, enfrentamiento o a veces divergencia con algunos sectores que no estaban de acuerdo, pero sin embargo la voluntad de los estudiantes se impuso, lograron de la administración del momento se les permitiera sembrar, regar y cuidar unos árboles que son los que actualmente están ubicados en esa zona. Eso fue una acción de larga duración porque el suelo allí, como te digo, era un suelo muy poco fértil y tenían que estarlo regando diariamente para poder lograr que los árboles crecieran. Después de eso, pues la utilización que hacen los estudiantes del espacio ha sido verdaderamente, como tú lo señalaste, de recuperación de un espacio. Está lleno de especies diversas, porque así fue sembrado. A horas del atardecer pueden verse cantidad de pájaros allí, especialmente tórtolas que vienen a comer. Y como lo señalaste también, los estudiantes de música lo utilizan diariamente para sus prácticas, para sus ensayos. Uno que llega temprano a la universidad encuentra personas estudiando desde las 6 de la mañana, 6:30, a veces individualmente, a veces en grupo,
pero ya hay muchos estudiantes allí utilizándolo. Por el otro lado, quería señalarte que la universidad tiene, la facultad tiene la gran suerte de tener un espacio que fue diseñado para las artes. Es una de las pocas universidades o escuelas de arte en el país que tienen un espacio que fue diseñado para las artes, que fue pensado para las artes. Esa es yo creo que un valor agregado de nuestros edificios que nos ha permitido alojar con mucha decencia y con mucha comodidad muchas generaciones de artistas en todas las disciplinas que hemos logrado formar. Sí, Francisco. Entre tanto, quiero comentar para las personas que nos acompañan en este momento que Francisco Londoño es artista, es pintor. Su oficio es el arte, su vocación es el cultivo del arte. Y llama la atención el que una persona con esta vocación, que es tan absorbente, tan exigente y al mismo tiempo tan celosa, y que se cuida tanto a sí misma, le permita también a una persona, digamos, dedicarse al servicio, a la gestión académica, a abrir espacios y cultivar espacios para que los jóvenes encuentren en el arte una alternativa de vida. Yo quiero conversar con Francisco acerca de esa compatibilidad, que no ha de ser una convivencia sencilla, pero de todas maneras, percibo yo, no le ha impuesto, digamos, como una alternativa y una elección entre dos cosas, sino en el tiempo en que estas comisiones administrativas duran, le ha permitido a usted combinar la vocación suya como artista, su propia búsqueda y este asunto del cultivo comunitario del arte. Carlos, yo considero que todo docente de arte debe ser un artista en activo. Es muy difícil que una persona pueda enseñar de algo que no practica. Ese ha sido, yo creo que un axioma de mi ejercicio profesional, a pesar de que yo he tenido varios cargos administrativos en la universidad que los hago y los cumplo con mucho gusto porque sé que todos debemos como docentes contribuir a la construcción de universidad. Nunca eso me ha separado de la disciplina que debe tener una persona que se dedique a las artes. Yo a veces con dificultad, pero trato de sacar un tiempo, una porción del tiempo, dedicarlo a lo que siempre he hecho, pintar, trabajar artísticamente, y a veces le toca a uno en las noches, a veces los fines de semana, sacrificar espacios familiares o lo demás, pero es muy difícil que un docente de artes abandone la producción. Me parece que es que las dos cosas deben estar íntimamente unidas y que hay una responsabilidad grande en los artistas en producir. Sí, yo tengo una percepción similar y me alegra mucho escuchar de usted, Francisco, esa idea como de la convivencia o de la armonización posible entre distintas esferas, así como me alegra mucho el empleo que usted hace del término docente, el que enseña lo que practica, no tanto el que enseña lo que ya sabe, sino el que enseña lo que no sabe del todo y que siempre está buscando, que es una cosa muy hermosa y muy propia del arte, pero que yo creo que es extendible a cualquier disciplina del espíritu. Incluso me gusta ese nombre de docente porque hay como una especie de modestia de su parte, en mi opinión, en relación con el calificativo que habitualmente se usa, y le quiero preguntar por eso, de maestro en bellas artes o de maestro pintor, escultor, etc. Yo quiero saber, no tanto qué opina usted de ese calificativo, usted ya empleó uno que, repito, me complace, me gusta, ser profesor, ser docente. Yo quiero saber qué pinta Francisco Londoño, no tanto los temas, sino, digamos, cuál es su visión de su propio ejercicio, a qué se dedica, qué técnicas emplea, cómo se sitúa en el panorama del arte colombiano, del arte antioqueño, si es un pintor figurativo, si más bien se inclina a la práctica de la abstracción, si le gustan más bien los materiales escultóricos, en fin, qué bueno compartir con las personas que nos oyen, conmigo mismo, esa experiencia suya de todos los días que es el arte. Bueno, siempre he sido básicamente pintor. Hubo una época en la que hice algún trabajo escultórico, pero lo que pasa es que el trabajo de escultura es muy demandante en términos de espacio y materiales, que no tenía en esa oportunidad en que tuve esas inquietudes. La pintura es para mí más ágil, siempre trato de utilizar materiales de muy rápida ejecución, por eso casi siempre pinto con acrílico, aunque
Algunas veces he hecho cosas con óleo, pero prefiero el acrílico por ser un material muy ágil, muy rápido, de secado muy rápido. Y podríamos decir que la imagen que manejo está a mitad de camino entre la abstracción y la figuración. Estoy muy interesado en los temas espaciales, en el espacio mismo, y la actividad que hago como pintor yo la podría definir como una actividad de reflexión, de pensamiento, no tanto de representación. Hay pintores que trabajan, la pintura es básicamente una mirada sobre el entorno, una reflexión sobre el entorno, pero hay pintores que utilizan esa mirada y esa reflexión para establecer un diálogo con la naturaleza, a veces casi mimético, casi de representación. No es el caso mío. Pienso que la pintura que hago es más de evocación, de reflexión, de pensamiento, y me interesa mucho el trabajo de la superficie misma como lenguaje. Es más o menos en esos parámetros en los que trabajo la pintura. Sí, despierta mi atención la respuesta que nos acaba de regalar Francisco, porque habitualmente se establece una conexión como casi natural entre el arte y las emociones, el arte y los sentimientos, el arte y las percepciones, la representación, como usted señala, pero es más escaso escuchar que el arte tenga esa vocación pensativa. Y eso me parece que no solo reivindica corrientes contemporáneas de hacer arte, sino que prácticamente recupera una vocación que es consubstancial al arte de todos los tiempos. El arte es pensamiento en el sentido más prístino de la palabra, es reflexión, para emplear la palabra que usted emplea, e incluso evocación, en ese sentido también como de memoria, recuperación, actualización, todas cosas que tienen que ver con el ejercicio del pensamiento. Que la inteligencia integralmente entendida esté tan comprometida en el ejercicio del arte es algo que me parece del todo importante. Eso me lleva a compartir con usted, Francisco, este asunto, y es el de la enseñabilidad del arte. Normalmente cuando nos situamos ante espacios como facultades de artes, la pregunta surge, incluso es una pregunta que no es exclusiva de los ambientes académicos, sino que se plantean también los ciudadanos, y es eso de si el arte puede ser enseñado, si a una persona se la puede inducir y enseñarle a hacer arte, por ejemplo, a pintar, en mi caso, por ejemplo, a escribir, o a esculpir, o a hacer música, porque también es muy predominante la idea, yo me imagino que con algo de razón, de que hay una conexión esencial entre el arte y la inspiración, que el arte exige como una especie de base innata, que no se adquiere, sino que se posee como por herencia o quién sabe por qué misteriosa fluidez o razón. Pero uno percibe, y el caso de nuestra Facultad de Artes es muy elocuente, que hay la convicción por parte de muchos artistas de que el arte no solo es posible enseñarlo, sino que hay que enseñarlo y que hay que pasarlo por la academia. Usted conoce y es muy célebre, creo que muchos pintores coinciden en eso, cuando definen el tema del arte dicen 99% de disciplina y de trabajo, 1% de inspiración. Puede ser una forma pues exagerada de plantear el asunto, pero es muy elocuente. De tal modo que quisiera, número uno, conocer su impresión acerca de la enseñabilidad del arte. Y número dos, a partir de eso, que entremos a hablar particularmente de los espacios de enseñabilidad de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, los programas que ella ofrece, los niveles de formación que propone y los títulos que concede para nosotros, los oyentes y yo, formarnos una idea acerca de un espacio académico dedicado al cultivo del arte. Bueno, yo creo que el arte sí se puede enseñar dentro de ciertas circunstancias, pero pienso que lo que más puede enseñar a un discípulo, a un estudiante, a una persona interesada en las artes es el ejemplo del maestro. Tenemos incluso en la facultad misma ejemplos muy claros de maestros que han logrado formar generaciones de egresados de la más alta calidad. Recuerdo en este momento, por ejemplo, Teresita Gómez.
Teresita Gómez es una de nuestras grandes maestras y ha logrado hacer una carrera de formación docente bastante destacada. Los estudiantes se sienten inspirados por la presencia del maestro. Y yo creo que en todas las artes hay mucho de eso. El artista se forma en el diálogo con otros artistas. Pero si ese diálogo con otros artistas está muy presente, es de viva voz y es de gran exigencia, yo creo que el diálogo es mucho mejor. Tener un gran maestro siempre implica una gran dosis de inspiración que está no solo en la presencia del maestro, sino en el conocimiento de la obra. Uno podría también, y es innegable que como artista y cuando uno recuerda épocas de formación, uno sabe que por revistas, por libros, por fotografías, uno tuvo contacto con muchos artistas. Pero la presencia de un gran maestro, el cuestionamiento de su accionar como profesor, es una de las cosas que yo pienso que nos ha formado más. Había siempre ejemplos a imitar en la historia del arte nacional y en la historia del arte internacional, pero el diálogo con los maestros pienso que es una de las cosas que más ayuda a la formación de los estudiantes. Siempre nos quejamos mucho en las instituciones en que se forman artistas de a veces la falta de compromiso de algunos estudiantes con su formación, porque quieren formarse muy a la ligera, porque consultando las tendencias internacionales más bien quieren copiarlas que construir una propuesta personal. Y eso yo creo que está contrapuesto en gran medida a la presencia y a la exigencia de un gran maestro en clase. Sí, respuesta o intervención suya para mí llena de sugerencias, completamente rica. Quiero marcar algunos énfasis o resaltar algunos matices de eso que usted nos acaba de decir, porque sorprende y muy gratamente que usted piense que el arte y la formación de los jóvenes en el arte es un asunto ante todo dialogal. Este programa se llama Diálogos y a mí me parece hermoso que la relación profesor-alumno, maestro-discípulo sea una relación de diálogo, de conversación, lo cual no allana ni facilita las cosas de una manera, digamos, como de democraterismo facilista, sino que le plantea al diálogo su verdadera dificultad, la dimensión del intercambio, del hecho de aprender a hacer lo que uno no sabe y aprenderlo con alguien que tiene magisterio. Lo que resulta de ahí en lo que tiene que ver con la asunción de la responsabilidad de lo difícil. El maestro es siempre la imagen de lo difícil y del trasegar por lo difícil que al final de cuentas le promete a uno, por ejemplo, alcanzar también su maestría, la propia, y convertir lo difícil en sencillo, en ese sentido de lo elemental. Me gusta mucho también esa idea que usted acaba de promover de la imitación, en el sentido del ejemplo que uno recibe de otro. En realidad lo que importa no se enseña, en el sentido en que uno mecánicamente pueda copiar, como usted dice, lo que otro ya sabe. Lo que importa lo aprende uno solo, pero en compañía. La relación es una relación dialogal. Eso me lleva a plantearle una especie de curiosidad que yo siempre he tenido. Nosotros en filosofía, como usted sabe, yo soy profesor del Instituto de Filosofía, apreciamos mucho un espacio que hemos cultivado y que hemos prácticamente convertido en una tradición en nuestras prácticas académicas, que es el seminario. Una de las características del seminario es precisamente que es un espacio de diálogo. La otra es que se caracteriza por ser grupos pequeños. Pero yo, por ejemplo, apelando al ejemplo de la maestra Teresita Gómez, me he sorprendido siempre con que la relación profesor-alumno en arte, por ejemplo en música, es individuo con individuo. Muy seguramente habrá cosas que en música se puedan enseñar a grupos, pero hay un punto en que hay que apelar a la singularidad, al individuo, al respeto por él y a la consideración de su particularidad inigualable. ¿Cómo es eso? ¿Cómo son los espacios en la facultad, por ejemplo, entre los músicos, por ejemplo, entre los pintores y escultores? El teatro de todas maneras es más colectivo,
pero también cómo sucede ahí. En general, ¿cuál es el ambiente? ¿Cuáles son los espacios cotidianos de aula en la Facultad de Artes? La facultad tiene los espacios más singulares, pienso yo, de toda la universidad. En los exámenes de admisión, creo que nosotros no aportamos más de 2 o 3 aulas a los exámenes de admisión, porque son las únicas aulas que tienen sillas universitarias. De resto, tenemos talleres de pintura donde no hay sino caballetes, mesas y banquitos, ni siquiera sillas, bancos. Muchos de los pintores trabajan de pie, trabajan sobre las paredes o trabajan sobre el piso. Lo mismo sucede en los talleres de escultura. En los talleres de grabado, por ejemplo, hay prensas de grabado, máquinas, posetas, cubetas, o sea, el mobiliario es muy poco comparable con otras áreas de la universidad. Como usted lo señala, la formación en teatro y danza es grupal, es siempre de grupo, es siempre en salones de piso de madera, con espejos, con barras, donde hay escenografías, donde hay telas, vestuarios, son espacios bien particulares. Y los espacios de música tienen también una característica, sí, son espacios casi todos de ellos dotados de un piano, de un instrumental, y la relación formativa es yo creo que en más de un 70%, un 80%, cercano a un 80%, es una formación individual. El estudiante tiene reuniones individuales con su docente, con su maestro, y el trabajo es absolutamente personalizado. Así haya varios estudiantes en el mismo nivel de guitarra, las tareas y los énfasis que desarrollan unos y otros son diversos. El repertorio incluso puede ser diferente, porque la idea es no formar músicos exactamente iguales, sino poder hacer que el intérprete tenga una sensación individual del trabajo, tenga la posibilidad de hacer una interpretación bien personal del repertorio, y eso implica que las tareas son completamente individuales, la evaluación es individual, el seguimiento es igualmente individual, y la relación que se hace entre estudiante y profesor es supremamente estrecha, hasta el punto de que en las invitaciones a los conciertos se estila en la música que cuando un estudiante hace un concierto dice estudiante de el profesor tal, o sea, se señala, no solamente se señala el nombre del estudiante, sino que se indica de quién es alumno. Sí, Francisco, en realidad el asunto, como usted sabe, ha sido tematizado en la literatura, ha sido también objeto de reflexión en el cine, ese mundo tan rico que es incluso afectivo, esa cadena como de afecto que está en la base de la relación maestro-discípulo, y ese cultivo juntos como del misterio del arte, y esa capacidad que tiene el maestro de no solo despertar en su alumno lo que tiene, digamos, dormido en sí mismo, sino hacer visible lo invisible, hacer notoria una vocación, definir los rasgos particulares de un temperamento, en fin, que se pueda tener compañía en una actividad que es tan solitaria, es algo que habla muy bien de la labor de una facultad de artes. En ese sentido ha habido también para mí como un punto de atracción en lo que tiene que ver con las formas particulares que la Facultad de Arte tiene de desarrollar sus procesos de selección. Porque, como ustedes saben, que hay artes que si no se cultivan desde la infancia, es muy difícil ya en la adolescencia, tener destrezas que la infancia no dio. Yo quisiera que nos contara cómo llegan los niños a la Facultad de Artes, cómo se los recibe, qué tipo de inducción hacen, cuánto tiempo se entregan al conocimiento de una determinada arte para ya luego poder acceder a niveles de profesionalización. Bueno, eso es bien particular también. Nosotros tenemos niños que para algunas disciplinas deben llegar a la facultad entre los 6 y 8 años. Piano y violín son 2 instrumentos que si su estudio no se inicia a esa temprana edad, el candidato tiene muy pocas posibilidades de llegar a ser un concertista de alto nivel. Por esa razón nosotros tenemos semilleros que recibimos niños de 6 años en adelante para piano y violín. Por el otro lado, y ahí empieza una formación que va por toda la vida. La maestra Teresita Gómez inició sus estudios de piano a los 4 años.
Y hay eso implica que ciertas formaciones de la mano, de la digitación, tienen que trabajarse. Si no se trabajan en esa temprana edad, ya la formación de las manos y el movimiento de la mano no le va a permitir al candidato o al estudiante desarrollar las habilidades que son necesarias para un gran concertista. Por el otro lado, estudiantes de canto no pueden realmente empezar a estudiar canto hasta una edad muy tardía, cuando ya la voz se haya configurado suficientemente. O sea, un estudiante de canto podría estudiar teoría musical, saber leer y escribir la música y poder entender los estilos, pero cantar propiamente dicho no puede hacerlo hasta que no se le haya definido definitivamente su conformación vocal. Entonces, por eso no lo podemos recibir hasta que no haya cumplido 18 años de edad y tenga ya pues definida su fonación. Ahí hay dos características en una misma disciplina, que es la música, que nos marcan diferencias enormes. Los estudiantes de artes plásticas son absolutamente diferentes. Hay ejemplos de artistas visuales que solo iniciaron su formación pasados los 30 años y llegaron a ser artistas importantísimos en el concierto mundial. O sea, uno puede decir que para las artes plásticas los procesos mentales se pueden desarrollar casi de la noche a la mañana, porque pueden surgir ideas que estuvieron dormidas por mucho tiempo y un nivel de comprensión en un momento corto podría ser suficiente para que se desarrolle una obra importante. Pero esa es otra característica que no se comparte con el teatro, por ejemplo, o con la danza, donde incluso tenemos para la danza situaciones tan particulares que nos impiden admitir un estudiante si no ha pasado previamente un examen médico. Que el examen médico nos diga si ese estudiante sí puede bailar, si está sano en su aparato musculoesquelético para poder hacer danza. Sí. Pues estoy completamente encarretado, como dicen los jóvenes en esta conversación, y una sugestión suya va abriendo otras curiosidades y todo. Por ejemplo, me hizo pensar eso de lo recóndito y a veces imprevisible de las vocaciones. No siempre ellas resultan de cultivos metódicos, ni es previsible a qué edad maduran o cosas así. Yo pienso en el caso, por ejemplo, del escritor alemán Hermann Broch, que prácticamente fue un filósofo profesional mucho tiempo, y solo las vicisitudes y accidentes de la existencia, en este caso dolorosos, era judío y tuvo que emigrar a los Estados Unidos, le permitieron casi por accidente, no sé si descubrir una vocación distinta a la de la filosofía o dedicarse efectivamente a desarrollar algo que ya sabía que era su verdadera vocación, que consistió en la escritura de novelas. A Broch se lo conoce sobre todo como novelista, y también su vocación de poeta, es un excelente poeta. Y hay ejemplos de este tipo muy interesantes. En la pintura, por ejemplo, el caso de Francis Bacon, el célebre pintor inglés, quien se dedicó prácticamente muchos años al diseño de muebles, un diseñador de muebles absolutamente exquisito, muy exitoso, y solo después de los 30 años, como usted señaló, se dedicó a la pintura, con una voracidad y un vértigo pues absolutamente fascinantes, y dejó una obra pues completamente memorable. Es un hito, uno de los hitos de la pintura del siglo XX. Francisco Londoño, con seguridad las personas que nos oyen están esperando saber, yo estudié esto preparando esta conversación, cuáles son los programas específicos que ofrece en pregrado la Facultad de Artes, en qué disciplinas. Pero también, y es una cosa que sorprende gratamente, ha habido un desarrollo en los últimos tiempos importantísimo en lo que tiene que ver con creación de espacios para posgrado, incluso la creación de un doctorado, que yo creo que es un hito a nivel nacional, y creo que a nivel latinoamericano no abundan pues los doctorados en artes. Cuéntenos un poco de esa creación de espacios académicamente hablando, ¿cuál es el inventario? Bueno, nuestra facultad es una facultad piloto en el país, porque si bien hay muchas escuelas de formación artística, no todas reúnen el número tan grande, la diversidad de disciplinas que tiene la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Nosotros tenemos programas de formación en el área de artes escénicas,
en el área de música, en el área de artes plásticas, en la gestión cultural, y tenemos 2 versiones en cada de una de esas áreas. Tenemos la formación que conduce al título de maestro y la formación que conduce al título de licenciado. Se supone que los maestros son estudiantes que quieren dedicarse a las artes en forma pura, mientras los licenciados quieren dedicarse a la enseñanza de las artes. Entonces tenemos programas en teatro para formar maestros y para formar licenciados, lo mismo en música y lo mismo en artes plásticas. Y en música, por ejemplo, tenemos además de los licenciados, tenemos uno de los únicos programas de canto que hay en el país, que ahora tiene una característica importante, y es que vamos a tener la formación en canto lírico y también vamos a tener la formación en canto popular, que ha sido un pedido grande de la sociedad, personas que están interesadas en formarse para el canto popular. Es uno de los pocos programas que existen en el país, y hay otro también bien único en el país, que es nuestro programa de licenciatura en danza. Hay solamente otros 3 programas de formación de danza en el país a nivel universitario, y eso nos hace, pues, yo creo que únicos. Además, tenemos programas de gestión cultural, hacemos un pregrado en regiones y tenemos unos programas, una maestría con sede en la ciudad de Medellín. Ha sido un énfasis de la facultad en estos últimos años ofrecer soluciones formativas para las regiones, y tenemos, además del programa de gestión cultural, un par de tecnologías que han sido diseñadas para la región. Una tecnología en artesanías y una tecnología en joyería que acaba de aprobarse recientemente en el Consejo Académico, y que nos permitirá ofrecerle a los estudiantes de las regiones posibilidades de aprender, primero, de recuperar patrimonio cultural. Hay regiones en Antioquia que tienen alguna tradición que se ha conservado en el trabajo de los metales de la joyería, pero también ofrecerle a muchas regiones auríferas del departamento la posibilidad de aplicar por lo menos alguna formación de nivel superior a la vocación económica de la región. El oro y otros metales que se explotan en Antioquia, que ya en el momento la minería es el primer renglón económico del departamento, se va casi todo en bruto. O sea, quien lo compra se lo lleva casi en bruto y no queda casi ningún valor agregado de la explotación minera del departamento. Pensamos que con un programa de esta categoría podemos ayudar un poco en eso, que es un programa que hacemos con la Facultad de Ingeniería. Si a mí me preguntan en qué rango tengo como universitario, en mi comprensión de universitario, la Facultad de Artes diría que en el primer rango. Y eso no es ninguna novedad. En el modelo clásico humboldtiano de universidad, que es el nuestro, por fortuna, las facultades de arte son completamente medulares. Y eso no es algo accidental o caprichoso. Es que si nosotros pensamos que el destino de la educación tiene que ver con el cultivo de las emociones y con el acendramiento de la inteligencia y de ese punto de armonización entre una cosa y la otra, ¿quién niega que el arte está en la vanguardia y que el papel del arte es absolutamente definitivo? Incluso ahora que está tan en boga, Francisco, un discurso que gira alrededor del término innovación. A los artistas y a las personas que trabajan en una facultad de arte, eso como que no los sorprende, porque ellos para la palabra innovación tienen una palabra de sustento, que es como más profunda, más vasta, que es la palabra creación. Los más innovadores siempre son los artistas. Arte sin innovación y creación de lo nuevo, pues no existe. En ese sentido, si la universidad quiere dar saltos hacia la innovación, los artistas son interlocutores completamente esenciales, y de ellos es de quienes hay más que aprender, porque me temo que una innovación que no suponga como esa especie de reflexión acerca de las exigencias de la creación humana y todas las implicaciones que ello tiene, se puede quedar en una cosa epidérmica o peor aún, en una cosa efectista o efectiva. Innovación con vistas a producción de máquinas funcionales y cosas así, y no una innovación con vocación propiamente transformadora, que es ahí donde la palabra innovación llama la atención. Esta breve introducción
para nuestro tema siguiente la hago por lo siguiente. Lo voy a hacer con la debida, digamos, franqueza, pero al mismo tiempo con el sigilo que el tema supone, porque no es fácil. Yo pienso que la Facultad de Artes, y cuando hablo de la facultad me refiero a los estudiantes, profesores, es decir, a todos los que la componen, está llamada a ser más incidente, a jugar un papel muy protagónico en lo que llamamos habitualmente la formación de los estudiantes en la universidad y en lo que llamamos también el bienestar universitario, es decir, la forma de vida, el bienestar en la universidad. Eso digo que hay que tratarlo con delicadeza, porque yo sé que puede sonar odioso que haya que pedirle a los artistas, a los estudiantes y profesores de arte que estén, digamos, como actuando en todos los espacios de la universidad, porque claro, con toda razón se resistirían a ser vistos de manera utilitaria y a ponerse al servicio de todo tipo de causas. Solo que uno como que inmediatamente siente el deseo. ¿Dónde están los músicos, los grupitos de música, los grupitos de danza? Y digo grupitos en el sentido pues de los pequeños, las pequeñas asociaciones de estudiantes que hagan de la universidad una especie de pulmón creativo de todas las horas, obviamente en los espacios adecuados, en los tiempos precisos y todo, en el teatro al aire libre, en las entradas de los bloques, los conciertos permanentes, los happening, los performance. Es decir, Francisco, a lo que apunto con esta inquietud es ¿qué percepción tiene usted? Yo sé que acerca del valor del arte en la formación integral tenemos una coincidencia porque nos hemos escuchado en varios espacios varias veces, pero acerca de esa posibilidad concreta de que el arte permee, llamémoslo así, entre, ingrese, haga contacto con todos los sectores de la vida universitaria e intervenga muy activamente en la formación de los estudiantes. Pues yo coincido, yo pienso que hay un enorme papel transformador de las conciencias en la expresión artística. Y es una cosa que yo creo que se reconoce cada vez más. De la UNESCO hacia abajo, hasta los gobiernos y las administraciones entienden que el arte es un factor de calidad de vida, es un factor de unidad y transformación de lo social, de construcción de tejido humanitario en las sociedades. Pues pienso que coincido perfectamente con eso. Los mismos estudiantes y los profesores de la facultad entienden también ese asunto así. No se concibe una producción artística, así sea de carácter meramente académico, si no tiene como proyección el diálogo con un público, la construcción con un público. Nosotros hacemos bastante de eso. Los programas de formación casi todos terminan sus ciclos con un trabajo de grado. Esos trabajos de grado casi siempre, casi todos, por no decir que todos, son todos, se ponen en diálogo con el público. Los estudiantes de música tienen que hacer un concierto de grado. Ese concierto de grado es abierto al público. Lo hacemos en espacios de la ciudad, en el Centro Cultural, en la Cámara de Comercio. De igual manera, cada semestre los estudiantes de teatro hacen por lo menos uno oficial y varios montajes paralelos en distintos semestres, sobre todo el séptimo, el quinto y el tercero, quedan productos de esa actividad académica que son puestos al público. Tenemos una banda de estudiantes, tenemos una orquesta sinfónica de estudiantes. Recientemente presentamos en el Teatro Metropolitano la primera en muchos años, la primera ópera, una pequeña ópera que es de estudiantes, nuestros cantantes con nuestra orquesta sinfónica de estudiantes. La presentamos en el Teatro Metropolitano y en el Teatro Camilo Torres. O sea, hay una gran cantidad de productos, pero yo creo que sí, es cierto que no alcanzamos a cubrir todos los espacios. Tenemos una oferta enorme que hacemos a las dependencias universitarias, donde para sus ceremonias de grado, para sus actividades de celebración, para eventos especiales, siempre estamos llevando grupos de cámara, orquestas, bandas, actividades pues muy variadas, y yo creo que cada vez hemos ido creciendo más en ese campo.
por decirlo así, los productos académicos de la facultad se convierten en productos de extensión. Ahora estamos haciendo un esfuerzo por llegar a regiones, que es lo que ha estado más alejado de nosotros. Queríamos llevar la ópera y la orquesta sinfónica a región. Estamos en ese esfuerzo, pensamos que hay que llegar a la región también con un producto cultural importante, pero la facultad está comprometida enteramente con ese propósito. Todos sus productos académicos son productos que se ponen en circulación, que se llevan al público, que se muestran, porque además ese es un diálogo que nos realimenta la formación académica. No puede considerarse la formación de un artista sin que haya un diálogo con un espectador o con un público para que el artista pueda saber de ese diálogo si hay una crítica y qué tipo de crítica, o si hay una aceptación, qué tipo de aceptación. O sea, la construcción de las propuestas artísticas tienen que hacerse siempre de esa manera. Aunque el artista trabaje muy solitario, la presencia implícita o tácita del público está presente en la producción de toda obra. Hay una mención por su parte que me provoca introducir un tema y tiene que ver particularmente con el asunto de la música. En la Universidad de Antioquia se habla, y yo creo que con razón hace bastante tiempo, de lo importante que sería, de lo necesario que se ha vuelto, la creación de una orquesta sinfónica, Universidad de Antioquia. Existe una banda sinfónica, Universidad de Antioquia, acerca de la cual quiero que usted nos, digamos, haga una recreación. Y existe, y acaba usted de decirlo, y a mí es una cosa que me suena magnífica, una orquesta sinfónica de estudiantes. ¿Qué percepción tiene usted acerca de ese sueño que se ha tenido en la universidad desde hace bastante tiempo, de crear al modo en que existe en la Universidad de AFIT, en nuestro medio, una orquesta sinfónica con el sello Universidad de Antioquia? ¿O cree usted que por el contrario, lo que existe en términos de banda sinfónica y ahora la orquesta sinfónica de estudiantes son de algún modo, si no espacios sustitutivos o que reemplacen eso de la orquesta sinfónica, semilleros que van en esa dirección? No, la Orquesta Sinfónica de Estudiantes pues es muy importante, Carlos, pero solamente ofrece 2 programas al año. Como es una actividad académica, ellos se reúnen durante 15 días, hacen el montaje, todo un montaje sinfónico, y lo presentan durante una semana, pero luego automáticamente se disuelven, porque es una actividad académica de un curso. Se hace un gran esfuerzo para montar una obra y se presenta durante una semana o 2. No tenemos posibilidad de mantenerla más tiempo porque los estudiantes culminan ahí su compromiso académico y ya no la podemos reconstituir hasta el semestre siguiente. Lo mismo sucede, bueno, la banda sinfónica de la universidad ahora tiene una característica que yo quisiera destacar, y tiene una porción de músicos que son contratados, que tienen un contrato permanente como trabajadores oficiales de la universidad, y una porción ya superior en este momento, ya superior, de estudiantes, de los mejores estudiantes de la Facultad de Artes que complementan esa banda sinfónica. Entonces, ahora tenemos, yo creo que una banda que ha crecido, que tiene una calidad muy buena, de muy alta calidad, y que ofrece a nuestros estudiantes la posibilidad de hacer una práctica profesional muy buena, un ejercicio de cualificación excelente. ¿Eso gracias a qué? Gracias a que la calidad de nuestros estudiantes es cada vez más alta. Los estudiantes de música nuestra forman parte de las mejores agrupaciones de la ciudad. Muchos de ellos forman parte de la orquesta de AFIT. La orquesta de AFIT tampoco es permanente, ellos se reúnen también por programas, se conforman para hacer una programación, luego se disuelven, tampoco es permanente, por una cosa: las pocas orquestas que subsisten en el país son de presupuestos extremadamente altos. Yo veo muy difícil que la universidad pueda asumir esa carga presupuestal de conformar una orquesta de carácter permanente. Sin embargo, sí creo que podemos hacer un esfuerzo y estamos pensando ya en esa dirección. Así se lo comenté al señor rector y obtuve de él pues como su visto bueno para pensar en programas de más alto alcance y de un poco de más duración, con una contratación o con un apoyo financiero para que nuestra orquesta de estudiantes pueda hacer un número mayor, una temporada más larga.
¿cierto? Que no haga solamente 2 conciertos como en esta oportunidad, sino que podamos hacer una temporada más larga, tanto en espacios universitarios como en espacios de ciudad. Qué buena noticia, decano, la que acaba de darnos. Yo sigo pensando que la Universidad de Antioquia tiene el talante y el talento suficiente para promover, si no ella misma formarse y promover y liderar la creación de una orquesta sinfónica que tenga el sello Universidad de Antioquia y que tenga socios. Por ejemplo, un socio inigualable en esta coyuntura, el gobierno departamental. ¿Qué mejor espacio para una Antioquia la más educada que una orquesta sinfónica? Es decir, es difícil encontrar una comunidad cultural que tenga más incidencia en la vida ciudadana que una orquesta sinfónica permanente. No solo que beneficie a los artistas en su profesionalización, en este caso a los músicos, sino que incida en la formación del gusto ciudadano y en la cualificación de la inteligencia sensible. Y al mismo tiempo, en un papel esencial del arte, ¿cuál es el cultivo de relaciones, digamos, mediadas por la conversación? Una orquesta es, por definición, un espacio conversacional, un espacio dialogante. La relación entre los músicos y los oyentes, que es un cultivo de comunidad también ilustrada. Es decir, y al mismo tiempo pensar en el vínculo y en la realización de responsabilidades sociales empresariales que podrían entrar a asociarse con este proyecto, que sería un proyecto, digamos, de departamento, no solo de lo público educativo, sino también de lo empresarial privado. Me parece que es como un vacío y saber lo que está haciendo la Facultad de Artes en la formación de músicos y no poder, digamos, cimentar ese espacio, produce pesar, precisamente porque toda la potencialidad que usted nos está mostrando apuntaría hacia allí. Hay 2 temas, Francisco, que yo quiero primero expresarle como la emoción que a mí me causan como ciudadano y como universitario, que existan en la Facultad de Artes, que son el primero, el Centro Cultural. Todos nosotros sabemos que en el barrio Carlos R. Restrepo, que es un barrio vecino de las Universidades Nacional y de Antioquia, un barrio muy querido por todos, tenía su sede el Museo de Arte Moderno de Medellín, y que ese museo se trasladó, y la universidad, a muy buena hora y con la gestión suya, decano, accedió a ese espacio, y entró no a suplir lo que hacía el museo, sino a reinventar de acuerdo a su propia comprensión ese espacio, que es un espacio decisivo. A mí me parece que el hecho de que la Universidad de Antioquia y la Facultad de Artes hayan llegado allí es un hito. Yo quiero que nos cuente qué está pasando en ese centro cultural, cuál es la proyección, cuál es el efecto de ciudad que usted y el grupo de sus compañeros de facultad están buscando. Y el otro espacio tiene que ver con esto de la red de escuelas de música de Medellín, que es un proyecto que la Facultad de Artes hace en asocio con la alcaldía, con la administración municipal. A mí ese proyecto, tal y como está descrito en la página web de ustedes, me pareció importantísimo, porque es un proyecto en el que, además de ese asunto de cultivar la sensibilidad de niños y jóvenes, existe una vocación clarísima de restituir el vínculo entre el cultivo del arte y el cultivo de la convivencia, y las formas pacíficas, dialogales, de comprenderse, de construir comunidad. A mí me parece que es uno de los proyectos de extensión universitaria más importantes. Como le digo, yo lo quiero felicitar como universitario por eso, y quiero que nos recree, por favor, ya con las limitaciones que el tiempo nos impone, ese doble juego, el Centro Cultural Carlos R. Restrepo y la Red de Escuelas de Música de Medellín. Bueno, el Centro Cultural queremos que sea un gran proyecto de ciudad y de país que nos permita hacer allí las cosas que no se hacen en otros lugares en Medellín. Allí hacemos extensión, hacemos formación para niños, jóvenes y adultos, y damos un espacio, un escenario para los productos de la facultad y para otros productos culturales importantes. Es sede de una cátedra, de la Cátedra Medellín-Barcelona. Es sede de grupos que hacen formación a nivel de ciudad bien importantes en danza, en cinematografía, en audiovisuales. Allí tienen asiento todas las expresiones
artísticas que hacemos en la facultad. Es una gran apuesta que estamos haciendo a la proyección del arte y, como le digo, a que sea un sitio donde pasen las cosas que no pasan en otros sitios de Medellín. Hemos tenido una gran acogida por parte de la comunidad del barrio Carlos R. Restrepo y tuvimos una gran suerte en la negociación con el Museo de Arte Moderno, que nos heredó ese espacio tan simbólico para la ciudad. La red de escuelas de música de Medellín es es el gran programa social y cultural de la ciudad. Es un programa que operamos para el municipio de Medellín. Las cifras en ese programa son absolutamente incomparables en el país, incluso creo que en Latinoamérica. Es un programa que causa una gran sorpresa en todos los que lo conocen, incluso a nivel continental, iberoamericano. Cada que hablamos de la red y conocen su estructura, todo el mundo queda sorprendido. Estamos alrededor de 6.000 usuarios directos, o sea, niños y jóvenes que aprenden música allí, siendo ese un programa básicamente social que les ofrece oportunidades y que los rescata de peligros que tienen en sus barrios, en sus comunas. Pues, como les digo, tienes 6.000 usuarios directos, alrededor de 6.000, pero muchísimos usuarios indirectos, porque cada niño tiene una familia alrededor, una familia que está impactada por el tema de la música, de la formación musical de alto nivel, que acompañan a ese niño a los conciertos, a la escuela y lo demás. El programa tiene presencia en todas las comunas de Medellín y en los corregimientos. Tenemos 27 escuelas, 13 de vientos, 13 de cuerdas y una escuela de cuerdas tradicionales en el corregimiento de Santa Elena. Se hacen más de 500 conciertos al año. Se hace formación, se hace un congreso internacional de música de banda que es tal vez único en Latinoamérica. Se hace un evento de música de cámara también que es único en el país. O sea, es un programa que es la envidia de muchas ciudades. Ni siquiera una ciudad como Bogotá tiene un programa de esta dimensión y que ha logrado calar tan hondamente en las comunidades que las comunidades lo defienden, lo acompañan y hay productos y egresados de la más alta calidad. Muchos de nuestros estudiantes del programa de música son precisamente egresados de la red de escuelas. Además, los estudiantes que pertenecieron en alguna oportunidad a la red de escuelas y que no optaron por la música como profesión, pues son ciudadanos de la más alta cualificación cultural, son parte del público del futuro musical de esta ciudad. O sea, yo valoro enormemente en todas las direcciones, no solo cultural y musical, sino fundamentalmente social, la labor que hace la red de escuelas. Sí, chapeau, como dicen los franceses, me quito el sombrero. Usted ha sido completamente elocuente. Yo invito a las personas que nos oyen a acercarse a ese proyecto tan abierto. Ese sí es un modelo clarísimo de universidad abierta, completamente disponible para los ciudadanos, integradora, comprometida. El arte como espacio de vida, el arte como estimulador del bienestar, el arte como pócima contra la violencia, un espacio para integración de comunidades, de familias, porque uno de los rasgos preciosos de esta red de escuelas es que integra también a las familias de los niños, de los jóvenes, a los padres, a las madres, en fin, un proyecto comunitario en el sentido auténtico de la palabra. Yo creo que la Universidad de Antioquia tiene que sentir un orgullo tremendo. Incluso muchos otros programas y espacios deberían emular esto que acabamos de escuchar y que es una realidad. Pues por supuesto a mí me gustaría mucho contar otras cosas y escuchar de viva voz del decano otros procesos de la facultad. Por ejemplo, me llamó mucho la atención el vigor que tiene la Facultad de Artes en lo que tiene que ver con investigación, la diversidad de investigaciones que realiza, el posicionamiento de sus grupos, el compromiso de sus profesores con la investigación